Sí, pueden sentarse los chicos de la adoración. Creer es crecer en la palabra. Amén. Y vamos a ir al texto de Josué. En el Antiguo Testamento, el libro de Josué, tenemos el capítulo 1, del 1 al 9. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Si usted tiene una Biblia, por favor, comparta con la persona de al lado si no tiene. Y si usted no tiene, cómprese una. Amén. Un cristiano sin la espada es difícil, ¿ah? Así que es muy importante que podamos tener nuestra propia Biblia, o por qué no nuestras propias Biblias, ¿sí? Varias Biblias de estudio, de distintas versiones, así nos enriquecemos en nuestro espíritu. Amén. Aleluya. Dice así Josué 1, verso 1. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras viva, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Amén. Aleluya. Fíjense que acá vemos el mandato, ¿sí?, hacia Josué, que era un valiente, que recibe o hereda, por así decirlo, la misión que tenía Moisés de liderar al pueblo de Israel. Pero acá Dios, cuando baja la normativa sobre Josué, le dice que él tenía que ser valiente y esforzado. Pero no en el sentido de la guerra, no en el sentido de un guerrero, ¿verdad?, que nos imaginamos que va a manejar bien el escudo, la lanza y las armas de la época, sino que acá se está refiriendo claramente en relación a la palabra, en relación a obedecer el mandato de la ley, ¿sí? A eso se refería, que Josué tenía que ser valiente y esforzado en cumplir, en poner por obra la palabra de Dios. A veces no tenemos la revelación de este verso y tiene que ver con la palabra, con la obediencia, con hacer la voluntad de Dios. Y fíjense, vamos a leer de nuevo el 8, por favor. Volvamos al verso 8, dice: procura que nunca se aparte de tus labios el libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes, o sea, el obrar, ¿verdad? Actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién quiere que seamos prosperados? Yo quiero ser prosperado. ¿Y quién quiere que todo le salga bien? Amén, ¿sí? Entonces debemos tener el libro de la ley en nuestros labios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Bien, y fíjense ustedes que también el 9, cuando dice:
escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quieras que vayas. ¿Sí? ¿Alguien tiene un celular que está sonando? Por favor, se lo puede poner en modo avión. Entonces, fíjense ustedes, qué importante todas las promesas que Dios está haciendo acá. Que no temamos, que no desmayemos, ¿sí? Dice que todo nos irá bien. ¡Wow! Pero también está esta promesa condicionada, ¿sí? Condicionada a la obediencia. ¿Sí? No es que a todo el mundo le va a ir bien, al que hace mal y al que hace el bien, al que hace la voluntad de Dios y al que no hace la voluntad de Dios. No, esas promesas están condicionadas. Amén. Fíjense que cuando nosotros necesitamos en este tiempo de tanta militancia del infierno, porque nosotros entendemos que todos los jóvenes hoy en día, nosotros estuvimos en diputados, no sé si usted sabía, pero nosotros denunciamos a una red de pedófilos en lo que se llama una sesión bicameral para la elección del defensor del niño a nivel nacional. Estuvimos ahí con la pastora Ana y con Carla Millán, ¿sí? Exponiendo lo que nosotros pensamos. Y hay una militancia impresionante del infierno de los grupos jóvenes, de gente joven, ¿verdad?, que está militando el tema de la ideología de género, ¿sí?, el movimiento LGTB. Y muchos jóvenes, aún cristianos, creen que está bien porque está de moda, porque son los eslogan de moda. No, es que vos no podés ser tan retrógrada, mirá lo que dice la Biblia, eso es una fantasía. Entonces los mismos jóvenes empiezan de alguna manera a convencer que no está tan mal. A convencer que no está tan mal, que debemos tener una mente abierta, y lamentablemente tenemos en otros países donde están obligados los pastores evangélicos a casar a los homosexuales. ¿Por qué? Porque la iglesia perdió fuerza. La juventud, la militancia cristiana, ¿sí?, es poca, o se ve poco la militancia cristiana. Sin embargo, tenemos grupos de gente atea, ¿verdad?, que milita lo que tiene que ver con la defensa de la ideología del infierno. El aborto. Justamente vamos a salir este miércoles, vamos a ir a una marcha, y no es una marcha política, no es una marcha que la embandere, la enarbole un partido político, sino que está involucrada la vida de miles y miles de bebés. Entonces muchas veces la gente hace como el avestruz, mete la cabeza en el agujero. Esto no me compete a mí porque no me afecta. Por supuesto que afecta. Va a afectar a las generaciones, porque la sangre inocente derramada trae maldición a la tierra. Hay un grupo, mejor dicho, una ONG en Estados Unidos que se llama Partnerhood, usted puede buscarla. Es una organización con muchísimo poder adquisitivo económico, millones y millones. Y detrás de estos millones que se bajan, hay un ateo atrás, ¿sí? Hay un hombre, hay instituciones, hay bancos que ponen el dinero para que todo lo que es el movimiento LGTB, especialmente en América Latina, y que va de la mano con el aborto. Y estaba leyendo justamente en un Twitter que esta organización Partnerhood, para ahora, en estos meses, se están juntando con los satanistas de Missouri para poder aumentar el número de abortos, que ahora Trump, no sé si usted sabe, le retiró el dinero que el pueblo ponía, ¿verdad? Y sacaban de ahí para sostener los hospitales donde se aborta. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros tenemos que saber que estos movimientos abortistas, estos movimientos del LGTB, van de la mano con el ocultismo, van de la mano con el satanismo. No es que son inocentes, que son unos intelectuales ateos, no, van de la mano, porque aquí hay una militancia del infierno, y nosotros como iglesia nos tenemos que levantar con la militancia de la palabra de Dios, con la militancia de la verdad de Dios, porque es la que va a permanecer.
la palabra de Dios es la única que va a permanecer, ¿sí? Dice la Biblia, ¿sí? Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces debemos como cristianos conocer la palabra, amarla y ponerla por obra, ¿sí? Y también enseñarla. Ese es el mandato que le dio Dios a Josué y dice, todo lo que tu pie pisare, eso te daré. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero ¿qué sucede? ¿Por qué pasa que la iglesia no puede avanzar? ¿Sí? Porque falta esa militancia de creer y jugársela por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque Dios es el dador de la vida. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos a levantar la bandera por la vida. Vamos a levantar la bandera por el matrimonio heterosexual. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense que muchas personas, ¿sí?, no pueden ni tienen su propio pensamiento ni su propia ideología, sino que se suman a la ideología que muestra la televisión, los medios masivos de comunicación, la prensa escrita, la prensa hablada. Entonces, preguntan y hablan en sus reuniones, ¿dónde está Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Y nosotros, yo me pregunto, como pastora, como hija de Dios, ¿dónde están los miles y miles de desaparecidos en época de democracia? Usted va al aeropuerto, ahora que está tan bonito el aeropuerto, y usted hace cola para marcar un ticket, y en los televisores, en las pantallas del aeropuerto, están pasando los cientos y cientos de hombres, de mujeres, de niños, hombres de 30 años, hombres de 40 años, que han desaparecido hace un mes, hace 6 meses, el año pasado. ¿Y quién hace una marcha por ellos? ¿Quién habla por esta gente desaparecida? ¿Cuáles son los programas de los movimientos que lideran estas personas que empiecen a hablar por aquellos que han desaparecido? Nadie, absolutamente nadie. Entonces no podemos ser hipócritas, perdón que use esa palabra, ¿verdad? Que apoyamos obviamente que me gustaría que aparezca Santiago Maldonado, pero no nos mezclemos con cuestiones políticas, porque cuando nosotros empecemos a estudiar la palabra y la palabra me hable a mi corazón, vamos a empezar a tener una inteligencia de parte de Dios y no de este mundo. Amén. Vamos a empezar a tener una inteligencia superior porque Dios es inteligente. Dios creó el mundo, Dios creó el universo. Amén. Y Él está sentado todavía en el trono por la eternidad, pero quiere que sus hijos no sean llevados como por doquier tipo de doctrina y hablemos cualquier cosa. Lo que nosotros necesitamos en este tiempo es una militancia. Amén. Una militancia a favor de ¿qué? A favor de Dios, a favor de su palabra que es eterna y nunca su palabra pasará. Amén. Aleluya. Tenemos que entrar en un mayor conocimiento de la palabra, ¿sí? Aquella persona que comienza a tener un mayor conocimiento de la palabra va a dejar de escuchar historias vanas, ¿sí? Hay personas que ven mucha televisión, aún cristianos, se saben todos los partidos de tenis, todos los partidos de fútbol, todos los campeonatos, porque siempre hay un entretenimiento. Siempre el mundo va a ofrecer un entretenimiento. ¿Es malo ver un partido de tenis? No. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Si esa persona constantemente está consumiendo el deporte, la vida, la chismografía y la farándula que está detrás del deporte, pero no lee la palabra, no se alimenta de la Biblia, no sabe un versículo, no sabe lo que el mensaje que Dios le dejó, es un testamento que Dios nos dejó en la Biblia, vamos a empezar en el día de la crisis, esos programas de la farándula, lo que viste en el Facebook, lo que viste en internet no te servirá para el día de la prueba. Porque en el día de la prueba vamos a ver qué tenemos en nuestro depósito. Nosotros somos seres espirituales
y tenemos un depósito en nuestro espíritu. Entonces, ¿con qué estoy llenando mi depósito? ¿Sí? Si en la balanza del día más predomina, ¿sí?, todos estos argumentos, porque si nosotros vemos Twitter, vemos WhatsApp, no está mal, pero en tiempo, cronos, ¿cuánto tiempo estoy dedicado a la palabra? ¿Cuánto tiempo puedo decir que cumplo lo que dice Josué, que pensarás en mi palabra de día y de noche cuando vayas en el camino? ¿Es así o tenemos nuestra mente en otras cosas? Y ni hablar de la pornografía, ni hablar del consumo de la pornografía. Entonces, cuando una persona ama a Dios y quiere conocer, me gustó acá que pasó una señora y dice, yo quiero conocer más de Dios. Qué hermoso, conocer más de Dios, quiero saber más de su palabra. Porque cuando la palabra me impregna, yo empiezo a creer y cuando se incrementa mi fe, empiezo a crecer en niveles, ¿sí?, espirituales, en niveles de fe. Amén. Entonces, esta prédica es para invitarnos por el Espíritu Santo a buscar más de su palabra. Amén. Cuando nosotros buscamos a Dios, empezamos a tener una mente superior. Usted va a tener una mente sabia. ¿Por qué? Porque en la palabra hay valores y hay principios. Amén. Es importante que nosotros podamos saber cuáles son sus principios, sus estatutos y leyes. Amén. Aleluya. Tenemos que entender que los valores y principios son eternos, son inconmovibles. Inconmovibles. Ustedes saben que el movimiento LGTB ya no quiere llamar ni ellos ni ellas, quiere llamar ellas. Quieren cambiar, escuchen, quieren cambiar el idioma, la semántica. Quieren cambiar el idioma, los idiomas, por así decirlo. Es una cosa totalmente descabellada y antinatural. Entonces, ¿qué pasa? No, que tenemos que los movimientos, ¿verdad? Sin Dios, tenemos que estar a la moda. Tenemos que estar en el último grito de las ideologías. Pero dice la palabra que los valores de Dios, los valores, sí, son eternos, no cambiarán. La humanidad se vendrá a pique, pero la iglesia está preparada para ser una iglesia gloriosa, resplandeciente. Amén. Una iglesia que brilla en medio de la oscuridad. Por eso nos tenemos que preparar como iglesia. Nos tenemos que preparar porque vienen tiempos muy difíciles. Pero ¿saben cómo vamos a permanecer? Y todas las promesas que hay en Josué se van a cumplir en nosotros cuando pongamos esa palabra por obra, cuando la repitamos, cuando la enseñemos a nuestros hijos. Amén. Cuando la podamos enseñar a otros. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Pasarán las modas, pasarán los gobernantes, pasarán cuantas cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Necesitamos encariñarnos con la palabra para que todas las cosas nos vaya bien. Cuando conocemos la palabra, estamos firmes. Si la palabra haya cabida en nuestra mente, entra a nuestro espíritu, ¿sí? Y luego entra a nuestra alma y somos purificados, ¿sí? Cuando la palabra haya cabida, yo leo la palabra, pero me abro en mi espíritu, Señor, háblame. Y en muchos no quieren abrir la palabra porque la palabra los confronta. La palabra redarguye. La palabra es un espejo. Entonces uno se da cuenta que no está tan bien, ¿verdad? Que hace cosas malas. Pero la palabra justamente lo que produce, el que nosotros nos abramos a la palabra penetra nuestra mente. Luego entra a nuestro espíritu y a nuestra alma, produce un lavamiento. Nos lavamos, nos limpia la palabra. Amén. Por esa razón nosotros tenemos que tener como cristianos hábitos, buenos hábitos, ¿sí? De leer la palabra. Yo a las discípulas les decía, bueno,
antes vendíamos en la librería, me acuerdo, unos CD de la Biblia hablada. Ahora ya la tenemos a la Biblia hablada en el celular, ¿sí? Capaz que, bueno, usted está haciendo las cosas de la casa, ponga la Biblia en audio, escuche la palabra, tenga momentos de estar con el Señor, amén, para que esa palabra se haga vida. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. El Señor va a purificar a su iglesia a través de la palabra, amén. Hay algunos que han salido también y quieren cambiar la palabra, quieren tergiversar la palabra. Pero hay una maldición en Apocalipsis que dice que aquel que quitare una tilde o pusiere una coma, ¿sí?, traerá una maldición tremenda. Por eso nosotros vamos a celebrar los 500 años de la Reforma. Todo el mes de octubre el apóstol va a estar enseñando sobre la Reforma. Nosotros, la iglesia evangélica, venimos de la Reforma de Martín Lutero. Usted tiene que saber. Y el 30 de octubre se celebra en todo el mundo los 500 años de la Reforma. Y nosotros tenemos que ser sabios, inteligentes y saber nuestros orígenes. Y entender que viene un nuevo tiempo, vienen 500 años de acuerdo a lo que la iglesia decrete. Lo que la iglesia de Cristo decrete. No el oficialismo, no las iglesias herejes, sino lo que la iglesia de Cristo decrete. Por eso queremos ir a los lugares altos. No se pierda ese culto de adoración en los lugares altos. Queremos ir a los montes. El Señor ya nos está marcando un lugar. Vamos a tener un culto el domingo 29 de octubre. Usted esté orando por su vida para que usted pueda ir, para que nada se interponga, para que usted tenga salud. Queremos subir ese lugar a adorar. A adorar. Vamos a contratar baños químicos, colectivos, un dron. Vamos a estar adorando a Dios y vamos a estar haciendo acto profético. Amén. Pero nos tenemos que preparar. Porque sabe una cosa, el diablo no quiere que usted vaya a adorar a los lugares altos. El diablo quiere solamente ser él el que está en los lugares altos. Usted va a la montaña y hay millones, ¿verdad? Por donde quiera que vaya, grutas de ídolos, de sal la muerte, etcétera, etcétera. Pero Dios quiere que nosotros como iglesia subamos a los lugares altos a adorar. Amén. Usted se tiene que preparar. Se tiene que preparar. Señor, yo quiero ir a ese lugar alto, pero me voy a preparar en oración, en ayuno. Porque el enemigo no va a querer que usted suba a experimentar esa gloria como iglesia. Amén. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que amar la palabra y entender la palabra. Amén. La palabra tiene que ser revelada a nuestro espíritu. Dios formó a Adán con el aliento de vida. Dice que cuando lo forma Dios al hombre, a Adán, dice que lo forma del barro, ¿verdad? Y dice que sopló en él aliento de vida, ¿sí? Ese aliento de vida es la palabra. La palabra es vida. La palabra me da a mí vida para poder seguir viviendo la vida de Dios, para poder ser valiente, para poder ser una mujer, un hombre esforzado. Amén. Que da la cara por la palabra. Da la cara por la palabra. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy en una reunión y me digan, ay, pero vos crees en esa fantasía de Adán y Eva. Sí. Y no son fantasías. Es hermosa la escuela teológica. Estamos teniendo una escuela teológica acá con el Liceo Baloy. Preciosa, gratuita, que usted venga a entender la palabra, a entender de dónde son nuestros orígenes. Amén. Nosotros necesitamos ser sabios y militantes de lo que creemos. Amén. En épocas, me acuerdo en los años 60, algunos deben saber, 70, había una militancia impresionante. El marxismo, Che Guevara, luego vino la nueva era, los hippies. Una militancia impresionante de los jóvenes. Hoy en día no hay militancia de nada. Está en la estupidez. Porque es así. Pero antes había militancia. Obviamente para el infierno, porque el infierno siempre tiene su militancia.
Pero ¿dónde estamos los cristianos? ¿Dónde estamos aquellos que tenemos que defender la palabra de Dios? Amén. Y no solamente defender, sino que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es la manifestación de los hijos de Dios? Que usted se manifieste y usted empiece a predicar la palabra, a llevar la esperanza. ¿Sí? La esperanza, porque en el tiempo de la prueba, ese tanque nuestro espiritual tiene que estar lleno de la palabra. Tiene que estar lleno de su presencia, de los valores, ¿sí? De los principios, de las leyes. Tenemos que estar llenos de eso para poder permanecer en el tiempo del fin, en el tiempo de la prueba. Amén. ¿Cómo está nuestro tanque? ¿Cómo está lleno de qué está? Que el Señor nos ayude. Amén. Aleluya. Cuando nosotros leemos la palabra, a veces nos confrontamos con nuestras miserias. Pero quiero decirte una cosa, que Dios nos quiere lavar, ¿sí? Y Dios no quiere que seamos avergonzados. Dios nos quiere sacar a un lugar espacioso, a la vida eterna, a una vida con propósito, a una vida feliz, a una vida de éxito, a una vida de prosperidad. En lo emocional, en lo físico, en lo espiritual. El Señor quiere sanarnos. Los que están enfermos, el Señor quiere sanarnos, porque sus pensamientos son de bien y no son de mal. Amén. Pero nosotros somos los que tenemos que creer en nuestro espíritu que es así. ¿Y cómo voy a creer? Leyendo la palabra. La palabra me lava y la palabra me da fe. Amén. Y la fe me hace que mis obras, ¿sí?, cambien. Porque yo por la fe vivo, no por vista. Amén. Vivimos por fe y no por vista. Y vamos a ir a otro texto. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, 18 al 25. Qué tremenda esta palabra. Si usted tiene ahí para compartir, dice así. El mensaje de la cruz es 1 Corintios capítulo 1, verso 18. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué tremendo ese texto, qué tremendo. Dice que Él no escogió a los sabios y a los entendidos del mundo. Es increíble. Usted va a escuelas, va a universidades, va y conoce quizás gente científica, gente como uno dice de premio Nobel, pero hacen aguas porque son supersticiosos. Tienen miedo pasar por una escalera, ven un gato negro y se asustan. Están comprometidos con la nueva era, con la brujería. Y a nosotros encima se dan el tupé de decirnos que nosotros creemos fantasías. Por eso es importante ser lavado con la palabra, para poder confrontar con la palabra en lo que nosotros creemos. Amén. En lo que nosotros creemos, porque eso nos sostendrá a nosotros. ¿Sí? Y dice acá, que dice que no, dice, vamos a leer de nuevo acá, dice que ha enloquecido la sabiduría de este mundo por la locura de la predicación. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros predicamos a Cristo resucitado, mucha gente cristiana no cree que resucitó, duda. Yo he charlado con gente que no cree que resucitó Jesucristo.
porque ha venido las corrientes de este mundo a llenar su corazón y su mente y su corazón. Pero cuando nosotros predicamos el evangelio de la resurrección, de la vida de Dios, de que hay poder en el aliento divino de Dios, el poder, cuando nosotros conocemos al Señor, viene ese aliento de Dios, viene la vida de Dios. Y cuando viene la vida de Dios, ¿sabe lo que pasa? Hay eternidad. Comenzamos a vivir la eternidad ahora. ¿Por qué? Porque el Señor vino a darnos una identidad de hijos de Dios y la certeza que pasaremos la eternidad con Él. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios no escogió a los sabios y a los entendidos de este mundo para revelarse, sino que dice que escogió Dios a nosotros, ¿sí? Por la locura de la predicación. Aleluya. Y miren lo que dice el verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Quizá usted se diga, bueno, pero yo soy una persona que no he podido estudiar, no he tenido la posibilidad de terminar mi primaria, mi secundaria. No te hagas problemas, porque Dios te hace sabio, te hace 10 veces más sabio de los sabios del mundo. Y dice, quizás, bueno, soy débil, soy torpe, pero dice la palabra de Dios, que dice que el que anda por el camino de santidad, el camino de Dios, por más torpe que sea, no se apartará de él. Nosotros siempre contamos con el apóstol, a nosotros nos predicó, mi primera pastora no sabía leer. Ella aprendió a leer de un milagro, porque ella nunca pudo estudiar ni siquiera primer grado, ¿sí? Nos predicó un hombre que hacía lazos, que era un hombre sin letras, pero nosotros creímos la predicación de la locura del evangelio. Amén. Aleluya. El mundo está necesitando que soltemos aliento de vida. Amén. Que soltemos una palabra de bendición. Está necesitando el mundo saber que Dios le ama. Aleluya. El mundo necesita saber que existe Dios y que Dios le ama y que Él viene a salvar lo que estaba perdido. Amén. Y vamos a ir a otro texto, por favor. Alabanza. Hago un paréntesis. Estuve viendo una película cristiana con el apóstol. Pocas veces vemos películas, yo casi nunca. Y vimos una película que se llama No me avergüenzo. Y lo que nos sorprendió esta película es que una historia verídica de un estudiante, es lindo para pasarlo en los jóvenes, de un estudiante de la secundaria que en un principio le daba vergüenza decir que era cristiana, y bueno, tiene un final impresionante, no le voy a contar, pero una historia verídica para alentar, ¿sí?, la predicación del evangelio. En este tiempo, una película se llama No me avergüenzo, porque tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Dice Deuteronomio 4, del 4 al 6. Pero todos ustedes, los que siguieron al Señor su Dios, todavía siguen con vida. Miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles, para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar, para tomar posesión de ella. Cumplan con ellos. Con los estatutos se está refiriendo. Pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido y una gran nación. Fíjense que hay una particularidad. A mí me contaba, y voy a dar testimonio, hay varios de nuestros hijos de la casa que están trabajando en un restaurante. Y cuando le piden los dueños de este restaurante, dicen, yo quiero que sea un cristiano el que está en la caja. Yo creo que sea un cristiano el que está en esta responsabilidad. Golpean las puertas. La gente quiere cristianos honestos, porque saben que el cristiano es honesto, no se va a quedar con un vuelto. Entonces la gente está viendo que hay cosas que tiene un cristiano que no la tiene el mundo. La gente está viendo tu familia está viendo cómo estás criando a tus hijos en el temor de Dios. Tu familia está viendo que tú oras para dar gracias por los alimentos. Tu familia está viendo la diferencia. Pero ¿saben una cosa?
se la guardan en su corazón por causa del orgullo. Pero cuando no dan más, dice, por favor, ora. Ora a tu Dios que te escucha, porque necesito esta oración. El mundo va a ver, ¿sí? Que este pueblo es sabio y entendido y una gran nación. Ahora, ¿saben una cosa? Nosotros nos preguntamos, ¿cómo hizo el pueblo de Israel para que pasaran miles de años y ellos siguieran con sus preceptos, sus estatutos, sus valores, sin contaminarse con los pueblos? Estuvieron cautivos en Babilonia, en Egipto, en cuantos lados, y ellos siguieron permaneciendo, amando a Dios, y sus estatutos fueron inquebrantables. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Y vamos a ver, amén, vamos a ver lo que dice Deuteronomio 4, 5, perdón, 6. No, es otro, perdón. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Aleluya. Escuchen esto que dice. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión. 2. Para que todos los días de tu vida, tú Israel, y tus hijos, y los hijos de tus hijos teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir, para que sus días sean prolongados. Oye Israel, asegúrate de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques, tal como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La palabra de Dios nos da sabiduría y la palabra de Dios nos da inteligencia. Y no solamente eso, sino que Él nos va a pasar, nos va a llevar a una posesión de una tierra que fluye leche y miel. Que después de esta palabra vamos a pasar, todos aquellos que no han pasado por la tierra de Israel, hemos hecho un acto profético el domingo pasado y hemos pasado, y esta tierra que queda en esta alfombra es tierra de la tumba vacía, donde fluye leche y miel. Hemos hecho un acto profético porque nosotros queremos pasar, ¿sí?, en este año que se ha iniciado, el 5778, el nuevo año judío, que muchas otras religiones lo tienen como el solsticio de verano y también en distintos lugares del mundo, pero nosotros creemos que hemos entrado en un nuevo año de bendición, un nuevo año de revelación. Nosotros no hacemos las cosas porque sí, si no tienen un sentido. Usted está en una iglesia apostólica y profética y usted tiene que también aprender, ¿sí?, lo que puede usted tener autoridad en lo profético en su casa. Amén. Y fíjense que acá está hablando de cómo tenía que ser, ¿verdad?, la enseñanza, ¿verdad?, sobre los hijos y sobre los hijos de tus hijos. Se refiere, la repetirás a tus nietos, ¿sí? Vamos a leer el 7. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales. Las escribirás en los portes de tu casa y en tus puertas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Muchos cristianos han relativizado el valor de la palabra de Dios de la Biblia. Yo me sorprendí cuando estuvimos en Suecia hace 10 años, que uno va a la iglesia de Suecia y nadie lleva Biblia. Nadie lleva Biblia. Pero ¿qué pasa? En los asientitos de cada lugar hay unas cuantas Biblias para que la gente lea, la lee y se van a su casa. Y no tienen Biblia. Relativizar la palabra de Dios. Bueno, no importa que vos no tengas Biblia, no importa que no las ores, total, escucho radio cristiana todo el día. No,
No se puede cambiar la palabra por nada. Bueno, escucho música cristiana todo el día. No se puede cambiar la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra, que es vida, que es aliento de vida que dio Dios, venga a mi vida y sople vida. Amén. Yo necesito esa vida de Dios dentro mío. ¿Y cómo lo voy a lograr? Amando su palabra, repitiendo su palabra, hablándola cuando te acuestes, cuando te levantes. Ahí está describiendo una intimidad familiar. Nos levantamos, tomamos unos mates, compartimos la palabra, hacemos una oración, hablamos de las cosas de Dios, hablamos de la palabra de Dios. Por eso es importante hablar de la palabra de Dios en las casas, ¿sí? Con nuestra familia, con nuestros seres queridos, porque de esa manera el pueblo de Israel pudo perseverar en su fe por miles de años. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ya estamos por terminar y quería decirles que nosotros queremos hacer un cambio el año que viene, en el 2018, porque estamos entendiendo que la familia es la que tiene que enseñar a sus hijos la palabra. No solamente a los niños de la escuela bíblica. Ustedes saben, nosotros tenemos una escuela bíblica los domingos. Los niños vienen a aprender la palabra. Pero el pueblo de Israel no necesitó la escuela bíblica, porque sus padres le enseñaban, sus abuelos le enseñaban la palabra. Entonces el año que viene queremos tener célula en las casas. Una célula que usted con su hijita, con su nieto, ¿sí?, se abre la palabra de Dios y se enseña. ¿Saben una cosa? Porque ese padre, esa madre, esa abuela que instruye a su niño, que instruye a sus hijos, no es el altar familiar, va a ser una célula. Eso va a fortalecer la familia y sus hijos nunca se olvidarán de la palabra. Porque hay un relajamiento, aún de los padres, de los prejuveniles, ni hablar de los jóvenes, ¿verdad? Como que ya no tendrían que predicarle la palabra. Si la palabra es eterna, la palabra no va a servir siempre. Entonces vamos a crear un ambiente, por así decirlo, de una célula en la casa, para que podamos fortalecernos como familia para el tiempo de la prueba, para el tiempo de crisis que se avecina. Pero vamos a estar firmes. Y ¿sabe una cosa? Ese nieto, ese hijo nunca se olvidará que usted le enseñó valores, principios eternos que nunca pasarán. Amén. Nos estamos proponiendo esto como iglesia. Y usted dirá, bueno, ¿qué pasará con la escuela bíblica? Sería fantástico no tener escuela bíblica. Pero la escuela bíblica es un parche, porque los padres, ¿sí?, no hicieron su tarea. Pero es necesario volver al origen para que nos vaya bien, para que, dice la palabra, para que todo te salga bien. ¡Wow! Todo nos salga bien. Aleluya. Señor, necesitamos de ti. Aleluya. Necesitamos de tu palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos una generación militante, una generación que no se deje llevar por las ideologías reinantes del momento, sino una generación de cristianos que muchos sigan detrás de ellos, predicando la palabra con la locura de la predicación. Una vez discutía con una persona que pertenece a una de esas sectas de la nueva era. Me dice, pero ¿cómo ustedes pueden creer que Jesús resucitó? Y me discutía. ¿Y si ustedes creen en la reencarnación? ¿Más fantasía que eso? ¿Que ustedes se van a volver una langosta, una cucaracha en las otras vidas? Pero ¿saben una cosa? Lo descubrí una mentira. Porque resulta que esta organización de la nueva era que está en California, entre tantas cosas que me contaba esta persona, me decía, ¿sabes? Que en tal lugar donde yo voy a hacer los retiros de yoga, tienen un búnker antiatómico. Han cavado en los suelos,
han cavado, están recogiendo semillas y alimentos no perecederos para lo que se viene. ¿Y dónde estaba la teoría de la reencarnación? ¿Dónde está que van a seguir por la eternidad reencarnándose en un delfín, si le va más o menos, y no sé si en una vaca? Pero se le fue la teoría de la reencarnación, porque están viendo que viene el fin. ¿Ah? Están viendo que algo está pasando, terremotos, ¿sí? Huracanes. Esto no es casualidad. Por eso necesitamos estar fuertes. Y si vemos estas calamidades, tenemos que orar y pedir misericordia para aquellos cristianos o aquellos que tengan la posibilidad de salvarse en esos lugares. Amén. Aleluya. Y por último, aleluya. Dice Romanos 1, 16, 17. Aleluya. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no son. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nosotros pudimos estar en Israel el año pasado, más o menos para esta fecha, y saben una cosa, el pueblo cristiano evangélico en Israel es súper respetado. El gobierno, hicimos la marcha, que se llama la Marcha por Amor a Israel, todos los evangélicos de todo el mundo, fuimos más o menos, no sé si éramos como 10.000 personas marchando de todas las naciones con banderas. Imagínense que Jerusalén, donde era la marcha, es como Buenos Aires. Usted imagínese la Avenida de Mayo, ¿sí? Cortada toda la Avenida de Mayo para que pase el pueblo cristiano evangélico. Toda la seguridad de Israel estaba ahí, los policías, las mujeres policías, custodiando. Obviamente no hubo un robo, no hubo nada, no hubo ninguna delincuencia, nada. Yo estaba impresionada, digo, wow, pero el gobierno apoya esto, sí, porque saben que el pueblo de Dios tiene algo. Y cuando pasábamos por las calles, le decíamos que lo amábamos. Y todos los niños con la kipó, con los rulitos así, venían y nos pedían banderas y souvenirs que llevábamos. Era muy impresionante. Y yo hasta ese momento yo no entendía qué significaba. Pero acá dice la palabra, primeramente al pueblo de Israel. Debemos orar por Israel para que les sea revelado el Mesías y nosotros seamos una tierra de bendición. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Esta prédica en realidad la hizo el apóstol esta mañana. Y él decía, cuando yo predico, quiero saber que es efectiva esta palabra. Que no he perdido el tiempo, decía el apóstol esta mañana. Si después de esta palabra no tienes deseos de buscar de Dios en la palabra, ha fallado la palabra. Pero quiero decirte que hay una impartición en el Espíritu en esta tarde, en esta noche. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, necesitamos correr a tu presencia. Necesitamos correr a tu palabra. Señor, porque Señor, el mundo pasará, el cielo, la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Señor, y queremos ser alimentados de ti. Y Señor, queremos poner por obra tu palabra. Señor, no avergonzarnos del evangelio, que para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Señor, enséñanos a ser esa generación militante, hombres, mujeres, abuelas, padres, militantes de tu palabra. Señor, estamos entendiendo que viene un tiempo de oscuridad para el mundo, pero tu iglesia, la iglesia verdadera, va a brillar. Queremos brillar. Señor, queremos leer tu palabra, aunque Señor esta nos muestre como un espejo nuestros errores.
Ayúdanos, Señor. Queremos ser lavados por tu palabra. No importa que nos digan, vas ahí para que te laven el cerebro. Señor, queremos ser lavados por tu palabra, lavados con agua pura. Oh Dios, lávanos desde la cabeza a la planta de los pies. Aleluya. Oh, Ramamamá y Erende. Señor, tenemos esperanza en la vida eterna. Señor, infunde aliento de vida en esta tarde. Señor, respira ámbitos de gloria, respira vida, porque estamos en un espacio profético. Aleluya. Señor, no queremos ser indiferentes a tu palabra ni avergonzarnos por tener una Biblia. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Queremos hacerte sonreír. Queremos que nuestra vida sea agradable a tus ojos, Señor. Aumentanos la fe. Queremos enamorarnos de tu palabra. Señor, queremos que tu palabra sea como la miel, que la deseemos más que el oro y la plata y todo el mundo. Señor, ayúdanos como iglesia a amar tu palabra. Señor, y te damos gracias porque no está prohibido leer la Biblia, como en China, como en Libia, como en los países de Asia. Señor, gracias te damos porque podemos comprar una Biblia y leer tu palabra. Señor, ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.